Bienvenidos a este nuevo Cardio TV para contaros las noticias del Europeo de Diabetes que tuvo lugar la semana pasada y que cada vez es más frecuente que en nuestros espacios de cardiología hablemos de los congresos internacionales de diabetes porque claramente tenemos un binomio y un encuentro entre endocrinos y cardiólogos. Bienvenido Carlos. Carlos Morillas es endocrino del Hospital Dr. Peset de Valencia y presidente de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Nutrición y Diabetes. Un placer estar aquí contigo, Carlos. Igualmente para mí. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a comentar. Fundamentalmente lo que hemos elegido son estudios que, pues, por su diseño y su trascendencia, pues, pueden ser importantes para el cardiólogo por los outcomes cardiovasculares, ¿no? Quizás unas palabras sobre el estudio ACE, ¿no? de acarbosa en pacientes prediabéticos con outcomes cardiovasculares, Carlos. Pues se ha visto que la carbosa en pacientes con prediabetes previene la diabetes, aunque no ha reducido eventos cardiovasculares. Confirma en población asiática lo que vimos con el estudio Stop Diabetes, que se vio que la carbosa puede prevenir la aparición de diabetes, pero a nivel de eventos no ha confirmado lo que apareció en el estudio Stop Diabetes. Muy bien, quizás ya para entrar más en el tema, en ISGLT2 no ha sido un congreso de grandes estudios de ISGLT2, pero sí hay mucho subestudio del EMPA-REG, ¿no? Sí. Y a mí, bueno, quizás los que más me han llamado la atención son aquellos que relacionan el impacto de la bajada, ¿no? de la bajada o del mantenimiento de las cifras de glicada en cuanto al pronóstico, tanto en insuficiencia cardíaca como en outcomes cardiovasculares en MACES. Sí, que independientemente de la presión arterial, independientemente de la bajada de la glicada, independientemente de la pérdida de peso, que es verdad que el grupo de EMPA-REG tenía más, evitando esos factores de confusión, se vio que la empagliflozina en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como eran de prevención secundaria, reduce eventos cardiovasculares, reduce insuficiencia cardíaca, evitando todos los factores de confusión. Y eso cuando lo vemos en la diapositiva, que las pondremos al mismo tiempo que hablamos, en cuanto a insuficiencia cardíaca, sí se ve que es independiente del nivel de glicada con el que empiezan, sí. y también es independiente del nivel de glicada con el que terminan o que alcanzan, ¿no? O sea, que decir que el beneficio del fármaco, una vez más, que ya lo hemos dicho mucho, va más allá o va de una forma separada, ¿no? a la disminución. Debemos evitar ya eso de los objetivos en pacientes con mucha comorbilidad, glicada menor del 8%. Probablemente hay pacientes con eventos cardiovasculares, aunque tengan mucha comorbilidad, que la glicada es importante que baje, pero con unos fármacos que no aumenten eventos cardiovasculares, entre ellos los ISGLT2 y ya veremos ahora también los GLP-1. Y Carlos, ¿qué más hace falta para que los endocrinos a nivel de guías se posicionen de una forma contundente a favor de estos fármacos en el paciente con enfermedad cardiovascular y dejen la tibieza? Ya sabes que cuando se hacen guías se tiende a no... predomina los que participan en las guías que necesitan muchas evidencias para cambiar las guías clínicas. Muchas veces la etiopatogenia antecede en mucho a las guías clínicas. Ya es el momento y ya cada vez más aparecen los ISGLT2 en estos momentos empagliflozina y canagliflozina que reducen eventos cardiovasculares independientemente de la glicada de la que partan, siendo diabético, por supuesto. Me llamó la atención también cuando estábamos revisando tú y yo la cantidad de heart failure, insuficiencia cardíaca, que cuando metes en el congreso te sale muchísimo, ¿no? Sí. Muchísima comunicación. Hay como un despertar de buscar, ¿no? de buscar parámetros, de buscar mecanismos de acción para unir la insuficiencia cardíaca y la diabetes, ¿no? Como que estaba más oculta o más dormida y que ahora como que está despertando, ¿no? Yo creo que era la gran desconocida. Ya sabemos que la sasagliptina, que fue neutra en eventos cardiovasculares, aumentó la insuficiencia cardíaca. Y ahora hemos visto que probablemente la influencia de los ISGLT2 en la mortalidad cardiovascular tenga mucho que ver en la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca con diabetes. Yo creo que en nuestras consultas de insuficiencia cardíaca el 40 o 50% son diabéticos, pero probablemente en nuestras consultas hay muchos diabéticos que no saben que tienen insuficiencia cardíaca y que debemos buscarlo por lo menos de una forma clínica preguntándolo. Sí, muy bien. Yo creo que también
Pasando ya a los otros grandes grupos de fármacos con un impacto a nivel de los outcomes, de los resultados positivos cardiovasculares, los GLP-1, el Excel, yo creo que fue una de las grandes estrellas del Congreso, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco el diseño del estudio, el tipo de población, para luego ya ir a analizar los resultados, Carlos? El Excel es un estudio con el esenatide semanal, que es un GLP-1 que buscaba si era, primero, criterio de no inferioridad, y luego, si se cumplía el criterio de no inferioridad, el criterio de superioridad. Se incluyeron a 14.000 pacientes, de ellos 73% con evento cardiovascular y 27% sin eventos cardiovasculares. Se marcó un número de acontecimientos cardiovasculares, de muerte cardiovascular, de infarto no fatal y de AVC no fatal, y cuando acontecieron se paró el estudio. Primero se vio que el criterio de no inferioridad lo cumplió. O sea, que eran seguros desde el punto de vista cardiovascular. Ya se sabe que la FDA exigió en el 2008, a partir del estudio de metaanálisis de rosiglitazona de Nissen, que todo fármaco antidiabético debía ser seguro, cumple el criterio de seguridad, pero luego, después del ser de no inferioridad, tenía que demostrar el de superioridad. Y ahí toca la unidad, el intervalo de confianza, y es prácticamente, hay una tendencia a la reducción de eventos cardiovasculares, pero no significativa. No se cumple, ¿no? Y quizás, bueno, yo creo que más adelante podemos comentar por qué el de algunos resultados, ¿no? En esta diapositiva tenemos fundamentalmente lo que dices tú, ¿no? Cómo se cumple el objetivo primario de no inferioridad y cómo el resto de objetivos secundarios por separado no lo cumplen, sí, ¿no? En cuanto a la mortalidad total, que hay personas que están diciendo que en el Excel se ve que hay una disminución de la mortalidad significativa. ¿Esto no se puede decir? ¿Se puede decir, Carlos? Esto ya lo hemos aprendido en el estudio Canvas que se presentó en Nueva Orleans. Esto es un análisis secuencial. Como no se ha demostrado la superioridad, en teoría ya no se puede hablar de significación estadística. Es verdad que reduce la mortalidad global, necesitas a 106 pacientes tratar para salvar una vida en 3 años, pero sí, estadísticamente no se puede decir que es significativo. Lo mismo que ocurrió con la canaglifosina en el estudio Canvas. No podía seguir, cuando ya no se cumplió un criterio de superioridad, se podía decir que todo demás era significativo. Hombre, yo creo que también esto es importante porque siempre cuando sale un estudio, que además nos apetece que haya salido mejor de lo que ha salido, vienen las suposiciones, ¿no? Y que si hubiera estado más tiempo, si no se hubiera hecho este tipo de diseño, se hubiera hecho otro, pero sí, lo que tenemos es lo que tenemos y por el tipo de estudio no podemos decir que ha habido una reducción significativa de la mortalidad. Sí, ¿no? En el paper de New England no lo dicen y aparte, como tú has dicho, es un estudio pragmático de cómo se hace en la vida real, se hacen seguimientos cada 6 meses, no cada 2 meses al inicio, y por eso probablemente pues, se parece más a la vida real, pero a veces eso puede influir en los tratamientos estadísticos, pero lo que hay que decir al final lo que está ocurriendo en el estudio. Y claro, en el estudio hemos visto que es no inferior, que hay una tendencia a la superioridad, que no la pero no la llega a cumplir la tendencia. Y en cuanto a limitaciones, pero yo creo que hay una limitación brutal del estudio, es el gran porcentaje de pacientes que discontinuaron, ¿no? durante el tratamiento. Ese estudio comenzó en el 2011-2012 y el dispositivo que había para prolongar el esenatide semanal era muy complejo. Se ha mejorado mucho actualmente. El año que viene probablemente tengamos un dispositivo que no hace falta tanto preparar. ¿Puedes explicar un poco a los cardiólogos que estamos viendo esto? Porque bueno, sí, afortunadamente el Cardio TV lo ven cardiólogos, no cardiólogos, endocrinos, pero que un poco lo del dispositivo. Pues para que se sepa, el albiglutide, que era el Leperfan, se deja de comercializar a nivel mundial porque el dispositivo era muy complejo. Es un dispositivo semanal, pero que requiere la preparación por el paciente para combinar soluto y disolvente. Eso requiere un tiempo y al principio con dispositivos algo complejos de realizar. Eso probablemente a pacientes no muy entrenados por una enfermería pues les ayudó a lo mejor a no cumplir. Pero cuando tú ves las causas de discontinuación en el material suplementario, llama la atención que es más de un 30% es decisión del paciente, ¿no? O sea que probablemente, y no porque le siente mal por náuseas, sino decisión un poco... Sí, porque la tolerancia del esenatide semanal es perfecta. No hay, para los cardiólogos deben aprender, bueno, después de todos estos estudios que se han presentado de
tanto el liraglutide, el semaglutide, que no tenemos comercializado, el senatide semanal y el lixisenatide, lo único problema es las náuseas, y eso, el senatide semanal, porque tarda en coger niveles, se tolera muy bien. Es decir, no se retiran por náuseas la mayoría es porque el dispositivo era complejo y porque probablemente no había una gran frecuenciación de visitas. Era la visita habitual de la vida real, cada 6 meses, y probablemente en un dispositivo algo complejo, pues hubo más discontinuación que hubo mismo en el estudio LEADER o en el estudio SUSTAIN. Carlos, como cardióloga te pregunto, ¿por qué solo liraglutida y semaglutida? ¿Por qué en otros análogos hay efecto de clase, no hay efecto de clase? Porque en otros análogos han demostrado lo que ha demostrado el LEADER con liraglutida y el SUSTAIN con semaglutida, reducción de eventos cardiovasculares, incluso liraglutida, reducción de mortalidad total y de reducción de mortalidad cardiovascular. ¿Crees que tiene que ver algo con el tipo de molécula? Yo creo que tiene mucho que ver parte de la molécula y no hay efecto clase, porque hay 2 que han demostrado superioridad y los 4 han demostrado que son seguros, y el tipo de estudio. El lixisenatide, síndrome coronario agudo. El lixisenatide solo cubría bien una comida, había parte del día que no lo cubría, que eso no ocurre ni con el liraglutide, ni con el semaglutide, ni con el senatide semanal. Aquí no es un problema de cubrir, todo el día está cubierto bien con el GLP-1. Las poblaciones son diferentes, en el LEADER y en el SUSTAIN 6 eran de mayor riesgo, había un 83%, más pacientes nuestros. ¿No? Aquí era el 73%, y el estudio que hablan de pragmático, sobre todo al principio, había más visitas y habría menos discontinuaciones, que yo creo, luego es por intención de tratar. Si yo discontinúo un fármaco, yo valoro luego por intención de tratar, si no lo he tomado... No, claro, pero está dentro del grupo, ¿no? Es el grupo, fíjate, pero... Yo un razonamiento que haces así rápidamente, aunque luego hay que profundizar obviamente, es comparar un poco el EMPA-REG y el CANVAS. El CANVAS tiene una población de prevención primaria, sí. Y claro, cuando la población de primaria tiene menos riesgo, al final, al tener menos riesgo, tienes menos eventos que reducir, ¿no? Pasa a lo mejor lo mismo, ¿no? O sea, el LEADER es población prevención secundaria y hay más eventos porque hay mucho más riesgo que reducir, ¿no? Quizás, pues eso, a la hora de mirar un poco el tipo de paciente del cardiólogo, el que ve el cardiólogo, el que ve el internista o el médico de familia de alto riesgo cardiovascular, nos vemos más representados en ese paciente del LEADER o en ese paciente del EMPA-REG, ¿no? Y a mí me gustaría, los investigadores, es verdad que es la práctica habitual, pero están dando un senatide semanal y se ve, al principio no podrían incluir ningún GLP-1, no hay sinergias, al final hay un 3% de población que lleva GLP-1, tanto el placebo, sobre todo malos del placebo, o el brazo del senatide semanal. Yo creo que aunque haga la práctica habitual en el mundo, pues se hace la práctica de medicina incluso como mucho como en España, porque habría que analizar esa dualidad en utilizar 2 GLP-1 y sobre todo que también hay un 15% de inicio que tomaban DPP-4 y no hay sinergia entre un DPP-4 y un GLP-1. Eso la ADA y la IASD no recomiendan. No, lo que es importante es diseñar bien un estudio, pero luego por parte de los investigadores hacerlo bien, ¿no? Porque y respetarlo, sobre todo, porque al principio podrían llevar a un DPP-4, pero luego llama la atención que al final del estudio el grupo placebo llevaba algo más de GLP-1 y algo más de SGLT2. Que el placebo lleve ese grupo de fármacos que mejoran el riesgo cardiovascular. Que es un medicamento prohibido, el GLP-1 cuando estás probando un fármaco que es un GLP-1. Pero ahí están, es la práctica y les han dejado la práctica habitual. Son países de todo el mundo, intervienen 25% de Estados Unidos, Europa, pero también interviene el 20% Latinoamérica y Asia, más o menos en una cuarta parte cada uno. O sea que de momento nos quedamos con nuestros 4 estudios, EMPA-REG, CANVAS, LEADER y SUSTAIN 6 como reducción de eventos cardiovasculares. La ADA y la IASD exigía al principio que fuese seguro, porque en el ACOR los endocrinos llorábamos cada vez porque reducir la glucemia parecía que aumentaba eventos cardiovasculares. La ADA y la IA exigió, la FDA, con la rosiglitazona, demostrar los fármacos que son seguros. Ahora ya no nos vale con que sean seguros. El senatide semanal es seguro y bordea la estadística para ser superior. Pero tiene al lado el LEADER, ese es el problema, sí, ¿no? Cuando tienes un hermano mayor que es perfecto, muy bien, ¿no? Muy bien, tenéis. ¿No? Y va a haber otro hermano mayor, para mí que lo espero con muchas ganas, que es el semaglutide. Ya se ha pedido el precio tanto a la FDA como a la EMA.
Ha habido 2 presentaciones de comunicaciones de semaglutide oral semanal. Esto va a ser un avance y entonces tiene el estudio cardiovascular potente, reduce el peso, reduce más la glicada, es más potente que la dulaglutide y encima voy a poderlo dar oral, que eso yo creo que la parte de que sea subcutáneo, parenteral, a vosotros os limita, pero en consulta de cardiología yo creo que hay que combinar cada vez más ISGLT2, que lo estáis haciendo mucho, y probablemente GLP-1, y claro, los que han demostrado reducción de eventos cardiovasculares. Carlos, y ya para terminar me gustaría 3 minutos para comentarnos el Devote, que ya lo comentamos en la ADA, que insulina de Gludet versus glargina, que se demostró seguro, pero el tema de la variabilidad glucémica, que yo creo que es un concepto en cuanto a riesgo vascular que cada vez vamos a ver más, ¿nos lo puedes comentar un poco? Hasta ahora los endocrinólogos, a diferencia de los cardiólogos, no mirábamos muchos sensores de 24 horas como se hacía el de la presión arterial. Disponemos de sensores de 24 horas de glucemia y se ha visto que los que más variabilidad tienen, es decir, los que tienen valores por encima de la normalidad y por debajo de la normalidad, tienen más episodios de hipoglucemia grave, más episodios de hipoglucemia y más eventos cardiovasculares. Es decir, que más importante que la glicada, en el Devote, el de Gludet es igual de seguro que la glargina U100. Pero si se busca la variabilidad, los que tenían mayor variabilidad tenían más hipoglucemias graves y estas hipoglucemias son las que se relacionan con muerte cardiovascular. Hay que utilizar fármacos que en lo posible no den hipoglucemia. Carlos, si no tuvieras que pensar en el tema económico, que hay que pensarlo, obviamente, si solo pensases en la seguridad y la eficacia, ¿recomendarías la de Gludet como la insulina para los pacientes cardiópatas? Yo recomendaría las insulinas planas actualmente de Gludet y también la glargina U300, no la U100, porque los dos se combinan con la glargina U100. Tanto la glargina U300 como la insulina de Gludet son insulinas más planas, más prolongadas en el tiempo, menos riesgo de hipoglucemia, por supuesto. Y en un paciente que tenga hipoglucemias graves, probablemente la insulina hipoglucemia nocturna que más reduzca es la insulina de Gludet. ¿Y crees que cada vez se va a ir más ese término, ese concepto de variabilidad glucémica en riesgo vascular? Sí, sin duda. Lo que pasa es que el coste de los estudios es mucho mayor, porque claro, requiere poner sensores de 24 horas para ver esa variabilidad. Pero yo creo que cada vez tenemos incluso en la práctica diaria más pacientes, sobre todo tipo 1, pero ya incluso algunos diabéticos tipo 2, que ellos mismos en su clínica habitual mejoran mucho con los sensores de 24 horas. Y es muy importante porque el paciente puede prevenir los eventos que van a tener de hipoglucemia. Muy bien, pues nada, Carlos, muchísimas gracias, nos has explicado todo fenomenal y nada, esperamos tenerte aquí muy pronto. Yo siempre, y aparte de la diabetes, de siempre ha sido una enfermedad cardiovascular y por suerte ahora tenemos fármacos que reducen los eventos cardiovasculares, con que para mí es un placer poder prevenir eventos cardiovasculares y reunirme con vosotros, los cardiólogos. Muchas gracias, Carlos, gracias a todos y os esperamos en un nuevo Cardio TV.